Bienvenidos a todos, mi nombre es Ignacio Goleán. Hoy vamos a hablar sobre el manejo perioperatorio de la cirugía funcional nasal. A modo de concepto, definimos. El manejo perioperatorio va a comprender el tiempo transcurrido, el antes, durante y después de la intervención quirúrgica. Como nuestro análisis prequirúrgico vamos a definir que el diagnóstico riguroso, producto de un detallado examen de nasal, es tan importante como el enfoque de la técnica. Identificar variantes anatómicas permite planificar la técnica quirúrgica más adecuada. Nuestro examen radiológico va a consistir en realizar, a través de una rinoscopía, observación directa en nuestra fosa nasal, identificación de la patología, y a su vez vamos a contar con el uso de los endoscopios dentro del consultorio como para hacer un examen endonasal riguroso, identificar todo aquel elemento al cual va a ser intervenido quirúrgicamente. Los exámenes complementarios vamos a contar generalmente con la tomografía y en su defecto la resonancia magnética, que va a permitir planificar y tener un mapeo claro y definido, diríamos, de lo que vamos a realizar como cirugía. Imágenes tomográficas como se aprecian, como por ejemplo en un corte condonal donde se ve el espolón a nivel del tercio medio de la fosa nasal, espina nasal anterior desviada, ocupación de senos paranasales, como en este caso el seno maxilar izquierdo, con parte de la ocupación de la fosa nasal derecha. Del mismo lado se ve la ocupación, en este caso, del seno maxilar derecho, con obliteración del complejo osteomiatal. Grandes desviaciones septales, ¿sí? Con gran diferencia asimétrica en una fosa nasal con respecto a la otra, o diferentes cortes coronales, como se aprecia en las imágenes, donde uno va a identificar que la desviación, en este caso, tiene diferentes niveles, tanto en el tercio anterior, medio como posterior. Esto permite planificar correctamente nuestra cirugía futura. Previo a la cirugía, tenemos elementos que son de utilidad en el consultorio, por ejemplo, el uso de estas lentinas que uno le puede sobrar de una intervención, con la topicación de la lidocaína o la adrenalina. Esto tiene el beneficio de poder utilizarlo en el paciente, con el objetivo de, por ejemplo, documentar aquellos procedimientos que vamos a realizar con un endoscopio sencillo en el consultorio, como identificación de elementos a los cuales vamos a corregir. Como se aprecia en el video, el espolón óseo que está tocando a nivel del cornete inferior. O la identificación de aquellos poliposis nasales que van a ser corregidos eventualmente en la cirugía. Ya a nivel intraoperatorio vamos a contar con diferentes elementos que son de gran utilidad para la cirugía. Volvemos a nombrar las lentinas como parte de la facilidad que nos va a dar a la hora de hacer la cirugía. Silocaína más epinefrina al 2%, con osinadrenalina, eso es una de las definiciones que tenemos que nos van a permitir, junto con el uso de las lentinas, mejorar el campo quirúrgico, definimos. Lograr identificar todo elemento anatómico de lo que no es anatómico o lo que representa la patología, lo cual eso va a mejorar mucho la observación de nuestra cirugía. Preparación de la mesa quirúrgica y elementos como por ejemplo encontramos acá que tenemos los splines nasales, aquellos splines nasales que son sin tubo de ventilación o con tubo de ventilación. Que la utilidad que le vamos a dar básicamente es cuando hacemos correcciones de tabique, fundamentalmente, que son de gran utilidad. Acá se ve, como se puede apreciar, la imagen de todos los elementos que vamos a utilizar en nuestra cirugía, incluyendo la óptica, por supuesto, ya sea de 0 grados o de 30 grados. A nivel intraoperatorio, el hecho de la topicación claramente permite a nosotros mejorar el campo quirúrgico, que en este caso se aprecia la topicación a nivel bien de lo que es en el piso de fosa nasal, entre lo que es cornete inferior y el tabique, o cuando tenemos que hacer intervenciones un poquito más prolongadas en diferentes tipos de cirugía, como por ejemplo la colocación, en este caso, de las lentinas en el meato medio de nuestra fosa nasal izquierda. ¿Sí? Utilizamos la cantidad necesaria, generalmente con 5 lentinas de cada lado, tiene el beneficio de encontrar un buen resultado. El objetivo de esto es mejorar el campo visual. ¿Por qué? Porque nos tomamos el tiempo necesario para que una vez que finalicemos después de la topicación o en su efecto de infiltración, mejoramos el campo quirúrgico. De manera tal que ahí damos comienzo a nuestra cirugía. Entonces, logrando bien una observación del campo quirúrgico, mejoramos el planeamiento del procedimiento, paso a paso.
Siguiendo en el planeamiento del perioperatorio, vamos a pasar al postoperatorio. Tenemos a la vista elementos que son de gran utilidad. Por ejemplo, el aspirador, la pinza cocodrilo. La pinza cocodrilo, que la utilidad que le damos en un consultorio es para la extracción, por ejemplo, de adherencias, costras, que son de gran utilidad y facilidad para poder liberar la fosa nasal en ese postoperatorio inmediato. El frasquito que tenemos con agua sirve para depurar toda la cánula de la aspiración nasal. De vuelta aparecen las lentinas con la lidocaína como para básicamente topicar un poco la fosa nasal y mejorar un poquito el campo a la hora de hacer la curación de cada paciente. Tenemos en nuestro espéculo de Killian y la pinza bayoneta con diferentes cánulas de aspiración nasal, diferente tamaño, que eso va a permitir a su vez la limpieza de nuestra fosa nasal. En ese postoperatorio, una de las principales cosas que solemos realizar inmediatamente a las 48 o 72 horas es la extracción de los splits nasal. Simplemente con una tijerita cortamos el hilo que fija, sacamos de un lado, lo sacamos del otro lado. Inmediatamente después de eso ya el paciente siente un gran alivio, es como una sensación de descompresión de la fosa nasal, lo cual le va a permitir respirar muchísimo mejor en esos primeros minutos. Al igual lo que hacemos es la aspiración de la fosa nasal. La aspiración consiste en sacar todo el proceso flemonoso, mucosidades y secreciones que se fueron juntando en ese postoperatorio. Entonces, para ir finalizando, definimos. Hablamos de cirugías ambulatorias, con egreso del mismo día o de la mañana siguiente. Recomendaciones básicas que debemos incluir, como por ejemplo, evitar posibles traumas. Incluir la dieta blanda y líquido, generalmente eso lo realizamos prácticamente por lograr ya romper ese ayuno prolongado que tenía el paciente dentro de la intervención quirúrgica. El reposo, hablamos de un reposo relativo absoluto, va a depender un poco de la mayor o menor grado de complejidad de la cirugía. Generalmente las 48 horas consideramos que son las más importantes. Descansar en posición semisentada, el objetivo de esto básicamente permite al paciente, si bien la nariz es una característica que por naturaleza secreta muchas secreciones y mucosidades, la posición un poquito semisentada le permite al paciente tolerar un poco más el descansar por la noche. El uso de analgésicos es algo relativo, la verdad que no sabemos que es una cirugía que no duela, pero que sí es que es molesta, y dependiendo del umbral de cada paciente, un analgésico está permitido que el paciente pueda utilizar. El primer control lo realizamos a las 48 o 72 horas, de ser necesario, y si tiene un split o un taponaje nasal, lo cual eso va a ser retirado dentro de ese promedio. Esa es la ventaja y el beneficio que tiene el paciente para poder sentir su gran alivio después de esa intervención quirúrgica. Y además está agregar que estar siempre en contacto con el cirujano o el primer ayudante ante las eventuales complicaciones que puedan o no existir. De manera tal que hemos pasado por una línea del tiempo en lo que es el antes, el durante y el después de la intervención. Cada paso representa un punto importante. Es importante, volvemos a resaltar, que hay que hacer una identificación correcta de los elementos a los cuales nosotros vamos a corregir, hacer un correcto diagnóstico y planificación de lo que es la intervención quirúrgica. Así que con esto vamos finalizando un poquito los conceptos y claros y definidos de lo que es el manejo perioperatorio de la cirugía funcional endoscópica. Espero que haya sido de utilidad, así que será hasta la próxima.